Amigos del Noticiero Televen, gracias por mantenerse en sintonía. En esta parte del noticiero continuamos hablando, pero de economía. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Fernando Bastidas, quien también es miembro de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea. Gracias por estar acá, diputado. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a este canal por su espacio y saludar a todo el pueblo venezolano que hasta ahora nos escucha. Diputado, vamos a empezar hablando de algo que es noticia, el tema del oro venezolano. Hay un fallo que es contra el Banco Central de Venezuela, contra Venezuela. ¿Qué significa esto para los venezolanos? ¿Cómo esto va a influir en la vida del venezolano de a pie? Bueno, fíjate, nosotros no es de extrañar que nuevamente este tipo de mecanismos vuelvan a arremeter contra la estabilidad y la soberanía de nuestra patria. Sabemos bien que esto es parte de una gran estrategia que ha venido implementándose contra nuestro país, como parte de una política exterior que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, en función de, bueno, de tratar por la vía de la fuerza y por la vía de los mecanismos ilegales, ilícitos, tratar de propiciar una situación de cambio de régimen político. Bien es sabido todo lo que hemos venido pasando durante estos años y nosotros desde acá, bueno, hemos venido rechazando contundentemente este tipo de acciones. Lógicamente, esto significa que nosotros tenemos que seguir avanzando en un gran esfuerzo por superar los mecanismos de bloqueo, los mecanismos de agresión, a pesar de que ha habido un acercamiento, a pesar de que ha habido espacios de diálogo, llamados al diálogo, procesos inclusive donde han participado comisiones que han venido, en este caso por parte de los Estados Unidos hasta acá a Venezuela, pero ninguna de esas medidas coercitivas, ninguno de esos mecanismos de bloqueo que son criminales, que han atentado contra el pueblo venezolano, más allá de la particularidad de un grupo político, o de un factor político o de un factor económico, atentan contra todo. Vemos que más allá de ese, digamos, diálogo o de esos espacios, igual se sostiene esa política. Y para nosotros, insisto, no es de extrañar, nosotros seguiremos rechazando este tipo de medidas. Bueno, ya el Banco Central de Venezuela, el banco ha anunciado, pues, no solamente un comunicado su rechazo, sino además de eso, las respectivas acciones. Y nosotros realmente, puedo decir de manera muy sincera, que no tenemos mucho que esperar de la posición que puedan tener quienes ya durante todos estos años han seguido atentando contra la ¿Esto economía afecta el nacional. crecimiento económico que ha venido registrando el país? Mira, nosotros hemos venido, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, caminando sobre pies propios, buscando mecanismos para expandir la capacidad económica del país. Hay una proyección de crecimiento, ya lo experimentamos el año pasado, este año vamos en desarrollo de eso, a pesar de la situación mundial que establece un panorama bastante complicado a nivel de lo que es el crecimiento de los demás países. Inclusive se habla de una posible estanflación. Y a pesar de eso, Venezuela proyecta unos números que son bastante interesantes, se está haciendo unos grandes esfuerzos, parte de estos esfuerzos tienen que ver con el tema legislativo que nosotros de la Asamblea Nacional, en la Comisión de Economía, venimos aportando, entre esos el tema de lo que, bueno, hemos venido viendo las últimas semanas en cuanto a zonas económicas especiales y otras tantas decisiones de orden de política económica que vienen desarrollándose a partir del 2018 con el programa de recuperación económica que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro. Esto ha tenido unos resultados concretos. Sin embargo, esto tenemos que enmarcarlo, insisto, en lo que hablábamos previamente, un contexto de agresión que no ha cesado y que no va a cesar. Nosotros tenemos que superar del tema de las este tipo de mecanismos de agresión y creemos que justamente parte de la superación implica reflejar números positivos en cuanto al crecimiento. En cuanto a esos números, 10% proyectan las economías, 9%, algunos hasta un 11%. ¿Cuánto proyectan ustedes que pueda cerrar la economía, el crecimiento de la economía para este año? Mira, ha habido proyecciones de distinto tipo. Una de esas inclusive hablaba hasta de un 20%, si mal no recuerdo, una banca de inversión suiza. Nosotros tenemos las mejores expectativas. Todo esto también tiene mucho que ver con las circunstancias también del mercado petrolero, que sabemos que ha venido estando afectado como consecuencia de las decisiones que ha tenido la Unión Europea y los Estados Unidos en contra de Rusia, también una política criminal de sanciones que se extralimita a todas luces de lo que es el derecho internacional público. Y esto lógicamente tiene, digamos, es de alguna manera un poco predecible porque ha sido bastante volátil este año. Recordemos cómo comenzó el año y cómo va ya el petróleo, sobre los $100 el barril, a pesar de que se ha incrementado el consumo. Fíjate que la misma Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el reciente informe de este pasado mes de julio, señalaba que ya el consumo, la demanda de petróleo está por encima de los 100 millones de barriles, cuando ya hace apenas un año o 2 años lo veíamos muy por debajo como consecuencia de la pandemia, que inclusive llegó a afectar a números negativos en el mercado petrolero. Es decir,
está condicionado a un conjunto de aspectos que son de carácter exógeno y que nosotros, aunque tenemos previsiones y tenemos una perspectiva favorable para el país, tenemos que tener en cuenta de que estos elementos intervinientes exógenos pudieran también, digamos, incidir no tan favorablemente. Hasta ahora han incidido favorablemente. Nosotros esperamos que, bueno, el mundo vaya estabilizándose cada vez más, pero bueno, vemos el empeño de una parte de los países, particularmente los que están orientados por la política exterior norteamericana, que bueno, pareciera que no están en la misma sintonía de querer buscar un nivel de estabilidad mundial que permita a los países desarrollarse de manera armónica. En esa estabilidad que usted se refiere, Venezuela está preparada, ya está lista para vender su crudo a otros países una vez se superen estas sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Mira, nosotros hemos venido en un proceso de recuperación, lo hemos visto durante los últimos años, de recuperación de la industria petrolera. Te puedo comentar como diputado, por ejemplo, de la península de Paraguaná, que es un territorio también donde está, bueno, una de las refinerías más importantes del país, más importantes del mundo, y se ha venido dando un trabajo importantísimo de la mano de la clase obrera, que hay que destacar, y desde acá aprovechamos de saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra industria petrolera y de todo el país, que han tenido, bueno, un esfuerzo heroico, y evidentemente eso nos permite a nosotros ofrecer, digamos, lo que históricamente ha sido para nosotros una práctica, que es la oferta de hidrocarburos, de crudo en este caso, y estamos seguros de que nuestro crudo bien será recibido también en mercados internacionales. Hay un reacomodo geopolítico global que implica no solamente el reacomodo desde el punto de vista de la proveeduría de hidrocarburos, sino también del rol que tiene Venezuela en el mundo. Ya no es el rol de quien suministra petróleo barato a los Estados Unidos, sino ya es un rol que ahora se está replanteando, y enfrente a eso nosotros tenemos el desafío, por ejemplo, de que a pesar de que tenemos el petróleo como un recurso que apalanca la economía, no puede ser el único recurso también para los ingresos del país. Tenemos que diversificar la economía y hacia allá tenemos que orientar los esfuerzos, hacia un proceso de producción, hacia un proceso de industrialización, hacia un proceso de diversificación, de aprovechar el potencial que tenemos en el país, que es grandísimo, y que, bueno, además de eso hay una actitud por parte de nuestra población, una actitud por parte de los sectores productivos, tanto del sector privado como del sector público, que, bueno, tiende justamente a mirar hacia otras posibilidades más allá del petróleo. Sin embargo, volviendo a tu pregunta, el petróleo seguirá siendo por muchos años una gran palanca del desarrollo nacional, que debemos ahora orientarlo con perspectiva de superación del fenómeno del rentismo. Ojo, superar el rentismo no significa prescindir del petróleo, significa superar la lógica de dependencia exclusiva de la extracción de petróleo. Bien, sobre ese tema vamos a hablar. Hay otros factores económicos, zonas económicas especiales que se han establecido, ya lo hablábamos fuera de cámara, pero al regreso quiero que hablemos de cuáles son esos desafíos que tienen desde la Asamblea Nacional, desde la comisión a la que usted pertenece, para bueno, avanzar en temas económicos o más allá del tema de las sanciones, que sabemos que es un tema político netamente de Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos conociendo estos temas. Amigos del Noticiero Televen, continuamos con el diputado Fernando Bastidas, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Economía y Finanzas. Antes de irnos al corte, hablaba del tema de que estamos pasando de una economía rentista a una ya más diversificada. Pero, diputado, ¿por qué pasó tanto tiempo para avanzar y entender que, bueno, Venezuela no podía depender del petróleo? Hablamos de la crisis del 2017. ¿Qué fue eso que los llevó, no sé si llamarlo el punto de quiebre, de voltear a ver a la empresa privada y decir, también necesitamos de ellos? Sí, bueno, fíjate, hay momentos para todos. Nosotros tenemos un proceso de dependencia de la renta, y cuando hablamos de la renta no solamente hablamos de la renta petrolera. Antes de la aparición del petróleo, el rentismo también estaba presente a través de otros rubros. Recordemos que el rentismo como fenómeno es la extracción de materias primas fundamentalmente para su exportación y depender de esas facilidades que permite la abundancia de esas materias primas. En este caso, el petróleo durante los últimos más de 100 años ha tenido su presencia fundamental en la economía nacional, y es el que ha afianzado justamente este modelo rentista. Ahora, frente al tema de la agresión que ha tenido nuestra patria a partir de una política de bloqueo, nos hemos visto obligados, o se ha acelerado, digamos,
ese proceso de superación del rentismo, porque fundamentalmente las sanciones o las mal llamadas sanciones están dirigidas por una parte a las finanzas del país para amputar las capacidades financieras que tiene la nación y por otro lado para amputar la capacidad, digamos, de colocación de petróleo y de crudo en los mercados internacionales, y esto lógicamente ha llevado a que el país vaya reinventándose. Lo vemos inclusive en la actitud de los sectores privados, porque cuando hablamos de, digamos, una nueva perspectiva, inclusive el presidente Nicolás Maduro lo ha llamado de manera muy clara la nueva época o una nueva etapa de transición al socialismo, en el caso de nuestra posición como, digamos, militantes de la idea socialista, de la idea bolivariana. Cuando vemos el cambio de postura o una nueva perspectiva en esta nueva etapa, vemos también ese mismo cambio, esa misma nueva perspectiva de parte de sectores inclusive privados que anteriormente podían o querían o esperaban nada más depender de o buscar mecanismos para captación de renta, y hoy lo vemos con el interés inclusive de invertir recursos propios para el desarrollo de propuestas de negocio, para el desarrollo de inversiones, y esto es muy interesante porque se llega a un punto en el cual hay posiciones comunes, hay objetivos comunes, tanto en la posición del Estado y la rectoría de la economía que asume el Estado y la posición de aquellos quienes tienen interés en desarrollar sus negocios en el país. Y esto tiene que ser digamos, un elemento que es clave para nosotros poder avanzar en esta etapa. Hemos tenido, bueno, diversas propuestas que se han venido manejando. Una de ellas, como comentábamos más temprano, es el tema de las zonas económicas especiales, que creemos que tiene que ver, digamos, un papel o un rol fundamental. Es importante aclarar que cuando hablamos de zonas económicas especiales tampoco estamos hablando de una solución mágica o que es una llave mágica para resolverlo todo, para nada, al contrario, es un aporte más, es un instrumento más que permite abrir una puerta para avanzar en una nueva etapa. Esto va conjugado con otros elementos de política económica que se han venido dando, que han tenido resultados tales como la disminución de la inflación, como una estabilidad relativa en cuanto a lo que es la tasa de cambio, a pesar de la política que ya sabemos que hay por parte del Tesoro estadounidense para fortalecer el dólar, y que esto se ha reflejado inclusive en monedas como el euro, que han sido impactadas frente al tipo de cambio con el dólar. El bolívar no escapa de eso, así como buena parte de las economías del mundo, la mayoría de las economías del mundo, pero a pesar de eso, una política económica sostenida que, conjugada ahora con la política de zonas económicas, tiene una ventana o una puerta abierta para esa nueva etapa que justamente sobre ese tema, los economistas hablan de que debe existir disciplina casi que económica para llevar a cabo estas zonas económicas especiales, pero también de que deben de existir, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, y sabemos que en el interior del país, a diferencia de Caracas, pues están quizás más afectados. ¿Existe en Venezuela la capacidad de una rectoría económica para llevar a cabo estas zonas económicas especiales? Mira, no existe un modelo prefabricado en torno al tema de zonas económicas. La práctica, digamos, de política productiva en cuanto a zonas económicas tiene distintas variantes en los países donde se ha practicado, en Vietnam, en China, etcétera, donde hemos tenido, donde se han visto experiencias de este tipo. Nosotros en nuestro caso tenemos unas particularidades, no solamente desde el punto de vista territorial, que ya de por sí le da mucha variedad desde el punto de vista de las capacidades que tiene el país, sino además de eso, de condiciones en el momento en el que el mundo se encuentra. Entonces, las zonas económicas especiales vienen a ser una bisagra para articular a Venezuela con una nueva realidad económica mundial, y que esta realidad tiene que permitir avanzar, por ejemplo, en procesos tales como el de la industrialización. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la península de Paraguaná, que es una de las 5 zonas económicas especiales que el presidente Nicolás Maduro ha decretado, tenemos grandes desafíos en el tema, por ejemplo, industrial, en el tema comercial, en el tema turístico, en el tema energético, en el tema pesquero, acuícola, de producción primaria, que, y sin lugar a dudas, tiene una perspectiva de bastante expectativa, y lo hemos visto, te comentaba fuera de cámara, que lo hemos visto inclusive la semana pasada cuando realizamos un encuentro con los empresarios y empresarias de allí, de la zona económica especial de Paraguaná, y la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea, y conjuntamente con la participación de varias instituciones, entre eso el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, y la expectativa de los distintos sectores, no solamente de un sector específico, no, de los distintos sectores e inclusive de sectores de la economía o de sujetos de la economía que van más allá de la propia zona de Paraguaná, porque resulta que cada una de estas zonas económicas se convierte en un gran motorizador que irradia hacia el entorno también. Entonces, tenemos que verlo de esta forma también. Hay sectores de la economía que tienen grandes aportes al país.
Te pongo un ejemplo. El año pasado, en lo que es el sector del cangrejo azul, fue uno de los principales, o mejor dicho, fue el principal rubro que se exportó desde Venezuela a los Estados Unidos. Generó un intercambio de cerca de 2.000 millones de dólares, que, bueno, es algo bastante interesante. Y parte de ese cangrejo azul salió de exportación de la península de Paraguaná. Es decir, hay un potencial que ya está, por una parte, bien avanzado en lo concreto, y hay otro tipo de productos u otro tipo de sectores que también tienen un potencial y que debe desarrollarse. Es decir, no hay un modelo prefabricado, y esto tenemos que tenerlo claro. No es que hay un modelo de zona económica, este se aplica y así va a ser. No, hay un modelo que nosotros tenemos que ir creando y tenemos que ajustarlo a nuestra realidad. Ahora, diputado, existe un crecimiento económico, es indiscutible, ¿no? Ya lo dicen ustedes, lo dicen los economistas, pero ¿qué pasa? Que pareciera que este beneficio económico no se traduce o no va dirigido al venezolano a pie. Estamos hablando de que todavía tenemos el salario en 128 bolívares, que esto no cubre para muchos casos. Ayer hacía un reportaje sobre el pasaje hacia Los Teques y lo aumentaron. El pasaje sobrepasa el ingreso mínimo. Los maestros están protestando en busca de sus reivindicaciones y, por ejemplo, en el caso del hospital universitario he sido testigo de que las consultas se dan en un pedazo de silla, que es lo que hay. ¿Qué pasa? Brevemente, porque ya tenemos que Todos los esfuerzos deben ir dirigidos a recuperar la capacidad adquisitiva de nuestro pueblo. Pero eso va atado a la producción. Nosotros vamos a un proceso de recuperación de la producción, de la economía, pero en condiciones que no son para nada las ideales. Sigue una política de agresión, de bloqueo contra nuestra patria. El gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, ha tenido un plan de recuperación que tiene ya resultados. Pasamos en el mes de marzo de menos de $2 el salario, bueno, a la cantidad que ya estás tú comentando, y seguiremos avanzando en eso. Pero las condiciones no son las mejores ni las ideales. Sin embargo, nosotros seguimos en un proceso, como lo ha dicho el presidente, de resistencia. Hay que seguir esperando, hay una proyección inmediata de crecimiento. Hay una proyección inmediata de crecimiento y se están dando los pasos certeros para eso. Estamos convencidos de que más temprano que tarde tendremos muy buenas nuevas en cuanto a lo que tiene que ver con esta materia. Diputado, muchísimas gracias por asistir. A ustedes, gracias por mantenerse en sintonía. Nosotros despedimos este espacio de la entrevista y lo dejamos a ustedes con las noticias más importantes del arte y el espectáculo, con lo actual. Thank you.